la promesa del Espíritu Santo. Amén. Y quisiera empezar a todos invitándolos a que pudiéramos cerrar nuestros ojos y que logren imaginar un mundo sin el viento, sin la brisa, sin esa brisa que nos refresca en un día de calor, sin esa brisa que cuando vamos junto al mar nos hace sentir en nuestra cara, nos hace refrescarnos, nos hace sumergirnos en esa brisa. Algo así se podría sentir sin la presencia del Espíritu Santo. Y Jesús, al ascender al cielo, hizo una promesa que cambiaría para siempre el transcurso de la iglesia. Porque a pesar de estar la presencia del Espíritu Santo en él, no podía estar en todos lados, como hombre. Jesús, posteriormente a la cena, habló con sus discípulos. Quizás como siempre, se sentaba él a la mesa a discutir o a hablar algunos temas que los discípulos, no sé, tenían duda, ¿no? Pero justo esa noche había algo que los discípulos no estaban comprendiendo. Y para entender la magnitud de la promesa, debemos empezar con lo que nos dice el libro de Juan 14, del 15 al 17, que dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. En otra parte dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, en la versión NTV. Y sigo con la Reina Valera. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. No es por un momento, es para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir, porque no le conoce, ni le ve, pero vosotros le conoceréis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¡Wow! ¡Qué hermosa promesa les entregó Jesús a sus discípulos! Que hasta el día de hoy trasciende. Hasta el día de hoy somos bendecidos por esa promesa. Y me imagino a los discípulos tratando de armar ese puzzle que le estaba hablando Jesús. ¿Y para qué era necesario otro Consolador? Si lo tenían ahí, ¿cierto? El versículo leído les dice a sus discípulos que vendría otro Consolador que los acompañaría. Y que ese Consolador el mundo no lo puede reconocer. Amén. Más adelante Jesús les dice a sus discípulos que a diferencia del mundo, ellos sí le conocen. Ese Consolador, porque el Espíritu Santo ya estaba obrando físicamente en Jesús, porque estaba adentro. Y con la llegada del Espíritu Santo, esa presencia no estaría solamente con ellos, sino estaría dentro de ellos. ¡Wow! Tener al Espíritu Santo dentro de ellos. Por eso los discípulos tenían que haber estado medio choqueados, acostumbrados con Jesús, ¿cierto? Jesús sabía que sus discípulos no podían continuar con la misión solos también. Debían tener un Consolador, alguien que les discipulara de alguna manera, ¿cierto? Jesús sabía que necesitaban ser guiados, enseñados, y también que les recordara la palabra. Además, debían tener paz y fortaleza. Amén. Los discípulos comenzaron a luchar con el Señor y les quería decir, ellos se sentían muy cómodos con la presencia física de Dios y que no lo tenían todo delante de ellos. No veían el sentido de seguir adelante sin Él, sin que Él estuviera a su lado, porque vivían día y noche con Él. Necesitaban verle de manera física.
y se sentían cómodos con eso. Solo pensar en la ausencia y los problemas que vendrían, se comenzaban a lamentar mentalmente. Y podemos ver en la Biblia que también las hermanas de Lázaro también le dijeron: si tú hubieses estado aquí, otra cosa hubiese sido. Ese mismo pensamiento, ese mismo lamento tenían los discípulos. ¿Cuántos de nosotros en algún momento nos sentimos necesitados sin la presencia de Dios? Y la pregunta que les surgía en su mente a los discípulos: ¿y qué haría ahora? Se habrían encariñado tanto con la presencia de Jesús, y no los culpo. ¿Quiénes nosotros, nosotros también nos hubiese gustado estar un momento en la presencia de Dios? Después de una cena, después de navegar, las muchas instancias que tuvo Jesús con sus discípulos hacían que sus discípulos tuvieran una conexión con Él. Y Jesús, nuestro Señor, en un acto de honestidad, no les ocultó las dificultades que iban a tener y enfrentar la misión que ellos tenían. En Juan 16:7 dice: en realidad a ustedes les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. ¡Wow! ¿Cierto? Es una promesa. Es una declaración donde Jesús nos dice que es mejor, que lo que pueda ocurrir es que Él se vaya. Y me imagino a los discípulos más atormentados, más tristes todavía. Y que solo así el Espíritu Santo vendría. Y puedo decir y afirmar qué amor tan grande y qué plan tan perfecto tenía Dios con el Espíritu Santo. Dios tenía todo preparado. Jesús sabía que la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros sería una herramienta más transformadora, que al tener al Espíritu Santo dentro de los discípulos, llegarían hasta lo último de la tierra. Y así también sabía que la presencia física era limitada, que Él no podía estar en todos lados. Es por eso que envió también al Espíritu Santo. Las palabras del Señor deducimos que sus discípulos estaban tristes. Hay una palabra que se repite 365 veces en la Biblia y dice: no temas. No temas. Y Jesús se las dijo durante el desarrollo de esos 3 años que estuvo con Él: no temas, que yo voy a estar con ustedes. Durante un momento los discípulos estuvieron tan preocupados porque Jesús no estaría con ellos, y les preocupaba el hecho de que Él se iba, pero no estaban pensando en dónde iba ni qué iba a hacer. En Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed en mí también. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así yo no fuera, no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. Y si me fuere, os prepararé
ese lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Wow! No era antojadizo que Él se fuera y que dejara el Espíritu Santo. Era porque estaba preparando una morada para nosotros. Amén. Y los discípulos, solo pensando en su dolor, quizás con una actitud humana. Y no olvidemos que vivir centrado en nosotros mismos siempre nos impedirá ver con claridad cualquier situación que podamos atravesar y nos privará de ser útiles a otros. Y lo repito, la actitud humana de vivir centrado en nosotros mismos siempre nos impedirá ver con claridad cualquier situación por la que atravesamos y nos privará de ser útiles a otros. Porque a pesar de que a veces nosotros pensemos que no, es que voy a la iglesia de repente, no estoy flaqueando, pero tú eres de bendición para otra persona. Dios te usa en otra persona, en otros lados, en el trabajo, en el camino al trabajo, de regreso al trabajo, en la casa. Dios siempre nos usa. Y personalmente le puedo decir, ¿no sería mejor que Jesús se quedara y que este mundo, para encabezar el testimonio de Él en el mundo, ¿no era mejor que se quedara Jesús con el Espíritu Santo? La mejor dupla, ¿no? Power. Los discípulos se sentían sumergidos en un dolor, pensando en que no podían andar que en el camino que recorrieron con Jesús. No podían a lo mejor pensar en su mentalidad humana de lo que había hecho en esos 3 años con ellos. Y no es que venga un chapulín colorado y diga, no sé si alguien se recuerda de lo que decía el chapulín. No contaban con mi astucia, pero antes de, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? ¿Cierto? ¿Cierto? No es que saliera así el Espíritu Santo o Jesús, no. Iba a vivir dentro de nosotros el Espíritu Santo. Y les voy a dar 3 razones por las que les dijo que les convenía a Él que se fuera. La primera razón es porque Jesús debía irse. La partida del Señor Jesús al Padre implicaba la finalización de la obra salvadora que Cristo había venido a realizar, ser lavados por su sangre. Amén. Una de las más importantes razones por qué se fue al Padre, era para que fuéramos todos, cada uno de nosotros, alcanzados por su gracia, alcanzados por esa sangre. Y muchas veces nosotros nos queremos abandonar nuestra zona de confort. Pero el Señor llevó a sus discípulos a otro nivel. Tenían que confiar en el Espíritu Santo, en lo que el Maestro le había dicho. Y tenían que entender que la ausencia del Señor serviría para propósitos divinos. Cuán a menudo de nosotros nos agrandamos tanto nuestros problemas, ¿cierto? Agrandamos tanto nuestros problemas que nos detenemos en las bendiciones que Dios nos quiere traer. Pensamos que nuestros problemas son tan grandes, tan amplios, y no vemos las bendiciones que tiene Dios para nosotros y cada uno de nosotros. Hay una canción que dice que Dios es tan grande que no puedo abrazarlo, ¿cierto? Tan alto que no lo puedo ver, tan profundo, ¿cierto? Así es el amor, ¿cierto?
Así es Dios. Y no hay ningún problema, no hay ninguna situación que pueda ser más grande que eso. La segunda razón, por qué el Espíritu Santo no vendría hasta que Cristo sea glorificado, se refiere a que no hay ninguna razón por la que Jesús y el Espíritu Santo no pudieran ministrarnos simultáneamente, ¿cierto? Hubiese sido rico tener al Espíritu Santo ahí a Jesús en este tiempo, imagínense. De hecho, el Señor, cuando salió del sepulcro y fue resucitado, se presentó a sus discípulos y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Amén. Y ahí ellos por primera vez lo pudieron sentir dentro de ellos. Si bien es cierto, lo veían y lo sentían, pero ahora lo habían recibido. Y en Juan 20, del 21 al 23, les dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¡Wow! ¿Cierto? ¡Qué maravilloso! ¡Qué hermoso momento deberían haber estado los discípulos ahí! Quizás cuantos más, porque la Biblia no pronuncia si había más gente, pero sí se centró en los discípulos. Y aquí vimos que el Señor Jesús y el Espíritu Santo podrían actuar simultáneamente. ¿Y por qué era necesario? Entonces, porque que se fuera al cielo, que ascendiera. Y bueno, el Señor está afirmando que Él, si no se fuera, el Consolador no vendría a nosotros, no hubiésemos sido alcanzados. Y qué triste hubiese sido. Y con la palabra de Números 23, 19 podemos afirmar eso. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Él ya había dado la promesa. Y no era para mentir, sino que era para una promesa que traería bendición hasta el día de hoy. Gracias al Espíritu Santo, hoy podemos ver los beneficios de la obra salvadora de Cristo, que está en cada uno de la vida de nosotros. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. Por lo tanto, el principal ministerio del Espíritu es revelar a la persona de Cristo y su obra a fin de que los hombres le conozcan y lleguen a adorarle y bendecirle. Es por eso que la venida en plenitud debía ser y esperar una realización completa al final de la obra redentora de Jesús. Por lo tanto, hoy la presencia del Espíritu Santo en nosotros es una evidencia más de que Cristo ascendió al cielo después de haber vencido a la muerte. ¡Wow! ¿Y por qué convenía que se fuera? El Señor estaba viendo la mente de sus discípulos siendo confundidas por el dolor que causaba la partida y quiso consolarles. En realidad, a ustedes les conviene que me vaya. ¡Wow! La verdad que en ese instante podemos presumir que los discípulos solo entendieron que Jesús los dejaría y darle el anuncio del Espíritu Santo, ¿cierto?
Y quizás solamente eso entendieron, no sé. Me gustaría haber estado en ese momento. Pero hoy sabemos que en este lado de la historia, sabemos que este día fue una bendición tener al Espíritu Santo. Que Jesús haya enviado al Espíritu Santo y haya llegado hasta el día de hoy en nuestras vidas. Imagínense estar 3 años con una persona, día y noche, viviendo milagros, viviendo sanidades, recorriendo, caminando, estando cansados, comiendo, y que les diga, ¿te conviene que yo me vaya? Difícil, muy difícil, y algo difícil de aceptar, ¿cierto? Muy difícil. Para los apóstoles, la presencia del Señor les ofrecía una seguridad que les impedía avanzar más en su fe. Se limitaban porque Jesús lo era todo. En él tenía la respuesta, ¿cierto? Lo solucionaba toda la vida. Le ofrecía seguridad, como lo dije, pero era limitado en su fe. Solo tenemos que ver después que la partida de Jesús, ellos crecieron, ¿cierto? En un sermón se convirtieron 3.000, 5.000. Entonces, ¿qué hicieron? Crecieron. Crecieron de una manera asombrosa, mostrando más conocimiento, esperanza, valor, ¿cierto? No temas, porque yo estoy con vosotros, ¿cierto? Todos sabemos que después del arresto de Jesús y la muerte en la cruz, nos encontramos a otros 11, los cuales ya estaban predicando con una increíble valentía. Sabemos que en el momento fue un momento de confusión, pero ellos después sabían que contaban con el Espíritu Santo y les llegó la valentía y la palabra, no temas. Pues básicamente que habían recibido la promesa del Espíritu Santo y habían sido completamente transformados. ¡Wow! Dios los preparó, Jesús los preparó durante esos 3 años. Y es posible ver la obra del Espíritu Santo en lo siguiente. O podemos afirmar en las siguientes aseveraciones. En primer lugar, habita la forma permanente en ellos. Eso sale en Juan 14, del 16 al 17. 2. Obraría en ellos el nuevo nacimiento. 3. Les daría el poder para cumplir con los justos requisitos de la ley de Dios. 4. Les guiaría a adorar a Dios en forma que a Él le agrada. 5. Les instruiría y enseñaría a toda verdad. 6. Les capacitaría para proclamar el Evangelio con denuedo, incluso en tiempos de persecución. Y la última, les daría dones con los cuales podrían servirle de diferentes maneras. ¡Wow! ¿Cierto? Ahí vemos que, y podemos expresar que a algunos nos podemos sentir hasta identificados, ¿cierto? En algunas de estas cosas. Es por eso que ya está la presencia del Espíritu Santo en nosotros, ¿cierto? Con eso podemos afirmar que el Espíritu Santo mora en nosotros. Es por eso que tenemos que preparar la morada. Porque el Espíritu Santo nos sella como hijos, ¿cierto? Nos guía y nos enseña, nos fortalece y nos capacita.
Y lo último que hace, no menos importante, produce fruto en nosotros. Amén. Y como conclusión, hermanos, la promesa del Espíritu Santo es una realidad viva y transformadora. La pregunta no es si el Espíritu Santo está disponible, si no estamos dispuestos a dejar que Él tome el control de nuestra vida. Porque el cuerpo se resiente. Nos da pereza a veces venir en la mañana. Nos da pereza conectarnos a la oración. O simplemente conectarse con Dios. O como dice mi señora, no basta solamente con la persinada de los alimentos al mediodía. No basta. Tenemos que conectarnos con Jesús, con el Espíritu Santo. Amén. Que es nuestro ayudador, es nuestro consolador. ¿Cierto? Debemos estar dispuestos a dejar que Él tome el control de nuestra vida. ¿En qué áreas de tu vida te sientes estancado? Analice cada uno de nosotros. ¿En qué área de nuestra vida nosotros estamos estancados? ¿Sientes que necesitas más poder para vencer el pecado? ¿Más sabiduría para tomar decisiones? ¿Más amor para perdonar? ¿Más gozo para enfrentar las pruebas? ¡Wow! Todas esas respuestas las tiene el Espíritu Santo. La respuesta son nuestras propias fuerzas. No es por Francisco, no es por Catherine, no es por nuestras propias fuerzas, sino en la promesa del Espíritu Santo. Jesús nos prometió un consolador, un ayudador, una promesa que Él la cumplió. Y se cumple cada día de nuestras vidas. Y en cada uno de nosotros se activa cuando nos rendimos ante Él. Y hoy los animo a que, como los discípulos, esperemos siempre la presencia de Dios y pidamos al Señor que nos llene con su Espíritu Santo. Pídele que te guíe, que te capacite, que produzca fruto en ti. Permite que ese viento de la promesa sople en tu vida, que te renueve, que te fortalezca, que te capacite para ser un testigo fiel de Cristo. Amén. Y quisiera que se pongan de pie. Y hay algo que el Espíritu Santo, dentro de lo que el pastor me pidió que le exhortara, y hay una palabra que vino a mi vida y me habló de Sansón. Y hoy quisiera animarles y a decirles que no les pase lo que Sansón les pasó. Cuando no se dio cuenta que el Espíritu de Dios lo había abandonado. Y déjenme preguntarles, ¿qué tipo de vida estás viviendo? ¿Qué tipo de vida estaba viviendo Sansón en ese momento que no le permitió percatarse que el Espíritu Santo de Dios se había apartado de él? Respóndanse ustedes mismos, ¿qué vida están viviendo para no captar la diferencia entre tener o no tener el Espíritu Santo de Dios? Déjeme decirle que Sansón estaba intoxicado por Dalila, intoxicado por el mundo en que Dalila estaba. ¿Y cuántos de nosotros a veces permitimos que nos intoxiquemos de este mundo? Con la mala forma de hablar,
hablando más de la cuenta a veces. Cuán envuelto en el mundo estás, que te has hecho insensible a la voz del Espíritu. Quizás no por una Dalila, no lo sé. Solo tú lo sabes, si estás lejos o no hoy. Y ya no sientes el Espíritu Santo. Déjenme decirle que Sansón se acostumbró tanto a los beneficios de la unción, pero se desconectó del corazón de la unción. A través de la historia de Sansón podemos ver que es posible ser usados por Dios, pero eso no significa que estemos aprobados por Dios. Y a veces vamos estirando ese elástico hasta que un día se rompe. Quizás puedes ser usados por Dios, pero estás lejos de Él. Y vas diciendo, no pasa nada, no pasa nada. Y no te vas dando cuenta que lejos estás. Pero sigue con mecánicas. Levantas tus manos, pero tu corazón está lejos de Él. Y quisiera que con la alabanza que tiene Benjamín en el fondo, le pidiéramos al Espíritu Santo que nos ministre a nuestra vida y que nos haga sensible a su voz, a su presencia. Que el Espíritu Santo ministre cada uno de sus vidas.